Hola, buenos días. Yo soy María Clara Nao y hoy con mis compañeros Camilo Londoño y Emanuel Morales les contaremos las consecuencias políticas del caso de Jamal Khashoggi. Bueno, para comenzar, como en todos los casos, primero tenemos que saber quién fue la persona para poder hablar de ella, o en este caso para entender mejor la situación. Bueno, como datos bibliográficos, pues él nació el 13 de octubre de 1958 en Arabia Saudita y murió el 2 de octubre del 2018 en Turquía, relativamente hace poco. ¿Quién fue él? Él fue un periodista saudí y columnista de opinión del Washington Post. Él trabajó también en un canal de noticias de Arabia Saudita. Ahí me perdonas por la pronunciación, pero palabras árabes. Se llamaba el Al Arab News Channel. Él ahí fue autor, redactor del jefe pues, de canal de redacción y exdirector general. O sea, pasó por 3 cargos como muy fuertes. También fue redactor del periódico saudí Al-Watan, el cual lo convirtió, Jamal convirtió ese periódico en una plataforma para los demás progresistas saudíes. ¿Qué le dio fama a Khashoggi? Lo que lo dio a conocer fue haber conocido a Osama Bin Laden, pero en realidad el haberlo conocido a él no fue como el boom que lo hizo famoso, sino que en realidad desde que Jamal nació habían 2 personas reconocidas en su familia. Uno era su abuelo, el abuelo de Khashoggi, que fue un médico que trató al primer rey de Arabia Saudita. Y el otro era su tío Adnan Khashoggi, que fue un famoso vendedor de armas. Aunque uno relacionaría a Osama Bin Laden y a Jamal como con las armas, en realidad ellos no obtuvieron fortuna pues como de las armas del tío de Khashoggi. Bueno, ya sabemos que le dio fama a Jamal Khashoggi. Ahora necesitamos saber un poco más de la vida de él para comprender mejor este suceso. Khashoggi estudió en la Universidad Estatal de Indiana y regresó a Arabia Saudita para trabajar como reportero de un periódico en inglés. Varios de sus amigos afirman que él también se unió a la Hermandad Musulmana. ¿Pero qué es la Hermandad Musulmana? Es la organización islámica más antigua y más grande de Egipto. Bueno, ¿y qué trata esa organización? Se trata del principal grupo de oposición de ese país. Aunque después dejó de asistir a las reuniones de ese grupo, se mantuvo enterado de toda la retórica conservadora y a veces antioccidente de la que se hablaba y la que se trataba en esa organización. Como esta exposición trata sobre un tema bastante fuerte, un tema que impactó, yo quería hacer un paréntesis para verle pues, como el lado bueno a él como persona. Uno no sabe qué tan válida, o sea, si es falsa, real la información, pero la quería igual compartir para verle pues como ese lado positivo. Como en todos los casos, como todas las personas tienen su lado bueno y su lado malo. Y hay que hablar de todo. Resulta que los colegas del periódico lo recuerdan a él como una persona amistosa, considerada y devota, tanto que uno de los editores, un editor indio que trabajaba con él en el periódico, recuerda que Jamal Khashoggi dirigía rezos comunitarios en la sala de redacción. Entonces también como verle ese lado bueno a la persona y ya saber un poco más de esta historia. Vamos con Camilo, que nos tiene más información. Bueno, ¿qué pasó con Jamal Khashoggi? Jamal Khashoggi pertenecía a la familia real, pero como vocero no oficial, y le gustaba escribir columnas. Era un periodista muy crítico y le gustaba mucho escribir sobre cosas que hacía su gobierno y poner en tela de juicio muchas cosas y decisiones que el gobierno saudita hacía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Jamal comienza a escribir estas columnas, el gobierno saudita le dice: usted no puede hacer eso, usted no nos puede poner acá en tela de juicio a dudar de nuestro gobierno, entonces deje de publicar por favor esas columnas,
Después le dijeron que cerrara su cuenta de Twitter, después le dijeron a la familia de él que ya no podían viajar hasta que Yamal dejara de escribir. Entonces le metieron mucha presión y él al final dice, no, pues es que yo quiero seguir escribiendo, yo soy periodista, yo no me puedo quedar acá callado, y toma la decisión de viajar a Occidente e irse para Estados Unidos. Cuando llega a Estados Unidos, ya teniendo digamos que una vida más tranquila, consigue trabajo en The Washington Post y él empieza a ver que en Arabia Saudita están metiendo a la cárcel mucha gente por cosas que él había publicado. Entonces él toma la decisión y dice, yo no puedo ahora sí volver a Arabia Saudita, ni por allá, ni a Oriente, me tengo que quedar acá, tengo que rehacer mi vida acá, al menos por un buen tiempo, porque allá me deben de estar buscando, me deben de estar queriendo matar, me deben de estar queriendo torturar, me deben de querer hacer de turcos. Decían que sí, que ahí lo habían desmembrado y lo habían matado ahí adentro. Entonces empezaron a haber muchas versiones que finalmente no terminaban en nada, porque a la final no habían pruebas de nada. Entonces ahí es donde empieza digamos todo este caso o toda esta polémica de saber qué fue lo que realmente pasó con Jamal Khashoggi, porque se supone que un periodista que entra a un consulado debe salir normal y como una persona normal, pero eso no fue en este caso. Jamal entró, nunca volvió a salir y aparte nunca se volvió a saber nada del paradero o de lo que realmente fue lo que le pasó estando allá en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, Turquía. Luego de que esto pasó, comenzó el dilema entre los dos gobiernos y rehacer su vida y empezar a trabajar en The Washington Post. Después, más adelante, él le toca viajar en 2018 a Estambul, en Turquía, al consulado de Arabia Saudita, a reclamar un papel que era del matrimonio, pues un papel que necesitaba para su matrimonio de su boda con su esposa. Se dice que cuando él llegó al consulado, entró al consulado y nunca se volvió a saber nada de él. No hubo rastros de él, no hubo nada, solo hay una imagen de una cámara cuando él entra, pero en realidad no se sabe bien qué fue lo que pasó con él. Entonces cuando fueron a preguntarle al consulado, entonces el consulado decía que no sabía, que habían sido los sauditas, los turcos decían que habían sido los sauditas decían que no tenían nada que ver ahí, pero los turcos decían que sí, que ahí lo habían desmembrado y lo habían matado ahí adentro. Entonces empezaron a haber muchas versiones que finalmente no terminaban en nada, porque a la final no habían pruebas de nada. Entonces ahí es donde empieza digamos todo este caso o toda esta polémica de saber qué fue lo que realmente pasó con Jamal Khashoggi, porque se supone que un periodista que entra a un consulado debe salir normal y como una persona normal, pero eso no fue en este caso. Jamal entró, nunca volvió a salir y aparte nunca se volvió a saber nada del paradero o de lo que realmente fue lo que le pasó. No sé, el gobierno saudita y el gobierno turco por encontrar culpables. Entonces empezaron a dar teorías diferentes. El gobierno turco se defendía diciendo que un alto funcionario saudita había ordenado ese asesinato y pues por ende se había hecho supuestamente dentro del consulado, porque para matar a alguien dentro de un consulado se necesita digamos que tener muchas influencias para lograr pues ese objetivo. Entonces el gobierno turco era como muy claro diciendo que lo habían asesinado adentro y con unos serruchos para cortar huesos lo habían desmembrado. Tampoco habían pruebas de esto aún, pero era lo que ellos decían, era lo que ellos se supone que habían visto dentro del consulado. Entonces esa era una de las partes desde el gobierno turco, que se decía que lo habían matado los sauditas. Pero los sauditas por su lado también ellos decían que no, que ellos no habían ordenado eso, que eso era imposible, que Jamal se había salido del consulado normal, que miraran, pero en realidad no habían pruebas consistentes tampoco de que Jamal se había salido del consulado. Hay una imagen que se muestra a Jamal entrando al consulado, pero por ahora ahí no habían mostrado que había salido del consulado. Entonces Jamal se había salido del consulado. Hay una imagen que se muestra a Jamal entrando al consulado, pero por ahora ahí no habían mostrado que había salido del consulado. Entonces comienza digamos esta batalla entre las dos versiones y entre estos dos gobiernos, y finalmente no queda claro qué es lo que realmente pasó con Jamal. Queda como digamos ahí en el aire dos versiones que no tienen ninguna de las dos pruebas aún.
Hasta a veces piensan en echarle la culpa a grupos terceros, por decir terroristas, o que había sido un error en el interrogatorio, cosas así, pero eso tampoco como que se llegó a saber realmente. Entonces esto generó muchas tensiones entre los dos gobiernos, ya los dos gobiernos eran como, entonces qué es lo que va a pasar, entonces ustedes mataron a este man acá y entonces ustedes qué van a hacer, y no había como una decisión o una respuesta a la opinión pública sobre qué realmente había pasado con el periodista que hacía unos meses estaba publicando muchas cosas sobre el gobierno de Arabia Saudita, que había después viajado a Estados Unidos y que luego de estar en Estados Unidos viajó al consulado de Arabia Saudita en Turquía y no volvió a salir. Entonces eso fue como que digamos generó meses, estaba publicando muchas cosas sobre el gobierno de Arabia Saudita, que había después viajado a Estados Unidos y que luego de estar en Estados Unidos viajó al consulado de Arabia Saudita en Turquía y no volvió a salir. Entonces eso fue como que digamos generó muchas dudas para el mundo, porque pues obviamente sabemos cómo es lo que pasa con los periodistas en el mundo cuando escriben cosas o no están de acuerdo con cosas de su gobierno. Entonces es como una historia más que podemos encontrar sobre esa persecución que hay de los gobiernos que son los regímenes que son muy estrictos con eso y lo que pueden alcanzar o llegar a ser. Consecuencias de la desaparición de Jamal Khashoggi. La desaparición de este periodista ha generado una disputa entre Estados Unidos y Arabia Saudita, principal aliado geopolíticamente y económicamente del Medio Oriente. Esto ha dañado seriamente la relación y la imagen que tiene el príncipe Mohammed bin Salman con respecto al exterior, y son actos, porque ya son varios, que Occidente ya no está tolerando mucho, y pues genera un problema, una disputa o un desafío para el presidente Donald Trump, ya que el gobierno de Estados Unidos ha hecho la vista gorda, y por lo general Occidente también ha visto mucho ha hecho mucho la vista gorda en muchos actos que ha cometido Arabia Saudita, como es el conflicto en Yemen y la oposición en el tema de la oposición en este país, que pues no se puede ser opositor. La posibilidad de que este asesinato lo haya ordenado el príncipe genera pues da más peso hacia la balanza de eso es un gobierno que no se está tolerando más. Aunque la desaparición del periodista genera y le proyecta toda la luz en la cara, por decirlo así, al príncipe heredero, también genera una curiosidad por la carrera que tuvo Khashoggi. Pues parece haber equilibrado el Islam, la afinidad privada por la democracia y el Islam político en su prolongado servicio que tuvo en la familia real. Su atracción por el Islam político también le ayudó a forjar un vínculo con el presidente Erdogan, el actual presidente de Turquía, que fue muy enfático en investigar qué fue lo que pasó con su amigo en la embajada de su propio país. El autoexilio que tuvo Khashoggi fue muy duro, el que tuvo en Estados Unidos, pues a los 60 años había trabajado como reportero, comentarista, como editor, para convertirse en una de las personalidades más conocidas del reino saudita. La primera vez que llamó la atención internacional fue cuando entrevistó a Osama Bin Laden de joven, y posteriormente lo convirtió en un reconocido confidente de los reyes y de los príncipes de este país. Gracias a su carrera estableció muy buenas conexiones y un estatus y amistoso y fácil de tratar. Parecía haber conocido todo quien tenía una relación con el reino de Arabia Saudita. De acuerdo con entrevistas hechas a decenas de personas sobre Khashoggi y su relación con el reino, su afición por escribir libremente y el que quisiera impulsar la reforma política desde el extranjero lo pusieron en un camino de rivalidad con el príncipe heredero, que pues finalmente está siendo responsable del asesinato de este periodista. Existe un video del asesinato
Los turcos no compartieron su evidencia presuntamente para proteger a sus fuentes de inteligencia, que incluían comunicaciones e informantes. Aunque a una persona de las investigaciones cercana a las investigaciones le aseguró al New York Times que el servicio de inteligencia tuvo un video del homicidio tomado por los sauditas para comprobar que sí cumplieron con la orden. Un allegado de Erdogan también aseguró la existencia de esta grabación. Kemal Öztürk, una periodista de un medio de comunicación progubernamental de Turquía, asegura que también hay un video en el momento en que lo matan. Pese a las acusaciones de Turquía, Arabia Saudita aseguraba que se desconocía el paradero de Khashoggi, e incluso expresaba su preocupación de dónde podría estar. Los gobiernos turco y saudita aseguraron que hubo ingreso de la policía estatal de Estambul para investigar lo que pasó en el consulado, incluso cuando esto estaba usualmente ilegalmente prohibido por condiciones y convenciones diplomáticas internacionales. Khashoggi vivía autoexiliado en Estados Unidos y viajó a Estambul para tramitar un papel para su boda con su prometida turca. Sin embargo, el gobierno estadounidense solo le preocupaban los reportes de la desaparición de este periodista, el gobierno de Donald Trump. Las fuentes turcas apuntan a la existencia de que hay otras grabaciones de audio que demostrarían que fue torturado y fue asesinado y degollado y su cuerpo descuartizado con una motosierra. El escandaloso fallecimiento trajo movimientos diplomáticos mundiales, como la petición que tuvo Alemania hacia los países de la Unión Europea para decirles que no le siguieran vendiendo armas a este país. El 10 de noviembre del 2018, Erdogan confirmó oficialmente la existencia de grabaciones del último momento del periodista, que fueron enviadas a Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña y Francia. El 11 de noviembre, la cadena Al Jazeera filtró la transcripción de lo que supuestamente habrían sido las últimas grabaciones de los últimos momentos de vida del periodista. Textualmente: me estoy asfixiando, quítame esta bolsa de encima, soy claustrofóbico. La agonía duró 7 minutos. En septiembre de este mismo año, el periódico turco Sabah del 2019 se revelaron más sobre los últimos momentos de vida. La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU también exigió que Arabia Saudita y Turquía hagan públicos los resultados de la investigación para saber más sobre el hecho y que que este crimen no salga impune. Después de varias semanas negando estar involucrada, Arabia Saudita admitió que Khashoggi fue asesinado en el consulado, pero que la familia real no tenía un previo complot ni tenía responsabilidad acerca del asesinato. ¿Cómo los diferentes medios de comunicación internacionales han presentado esta noticia? En nuestra búsqueda podemos llegar a la conclusión de que los medios de comunicación dentro de Arabia Saudita han permanecido en su gran mayoría en silencio luego de la desaparición de este periodista. Algunos medios como The Washington Post, BBC y Reuters son como fuentes que sobre este tema han estado débiles y muy parciales, o sea, la verdad han estado parciales tirándosele, o sea, ellos llegan a la conclusión de que todo este acontecimiento es una ola de rumores y de noticias falsas. Aquí volviendo a palabras árabes de Arabia Saudita, como dice en el periódico saudí Al-Hayat, Walid Al-Ahmad escribe que la ola de rumores y noticias falsas desatadas por Al-Jazeera a sus presentadores de televisión sobre la desaparición de Khashoggi no es nada sorprendente. O sea, ellos dicen que en cierta parte esconden mucha información. Y obviamente como al círculo
familiar de Khashoggi, le sorprende esas reacciones de esos periódicos tan relevantes. Ellos mismos dicen que esos medios, o sea, esos informes que están presentando, se describen poco profesionales y que no es la manera como de presentarlos, o sea, como que en ningún momento han dado una noticia, vea, esto pasó realmente, pueden comprobar todos los datos, sino que han estado muy inestables en toda la información. Diferentes medios de comunicación, como el Washington Post, se han basado en fuentes poco confiables, tanto que promueven discursos de la prometida de Khashoggi, en la que dice ella que Khashoggi desapareció cuando entró al consulado. Entonces son como muchos puntos de vista desde diferentes partes que yo creo que los medios no es que estén desinformando, porque a lo mejor pues están recopilando información, pero de toda la información que existe no hay nada claro y nada seguro. Entonces por eso todo esto es como un misterio. Tanto que uno de los escritores del Washington Post dice que es el mismo periódico y los diferentes medios han publicado informes que carecen de profesionalidad y que dependen de rumores que se emiten desde cuentas de Twitter de la familia de Jamal. En conclusión, desde nuestro punto de vista, creemos que los medios internacionales nunca han podido dar la cara con certeza de toda la información de este suceso, sino que al contrario no saben de dónde ni siquiera de dónde basarse si la misma prensa árabe no ha podido dar información precisa. Así es como el Middle East Eye no ha verificado ninguna información como precisa. ¿Y cuál es ese medio? Es un medio de comunicación en línea con sede en Londres que cubre eventos en el Medio Oriente. La MEE es una organización de noticias en línea financiada independientemente. Entonces, bueno, o sea, la verdad, nosotros no debemos, o sea, se puede decir que estos informes parciales publicados sobre este incidente dan como la fama a nivel mundial, están dando la fama de que son ambiguos y que esto como a nivel periodístico se puede ver como que simplemente son noticias, frases o pruebas o sea, como que todo alrededor de este tema ha sido solo para incitar a la opinión pública internacional contra Arabia Saudita, para inhabilitar como el progreso, la prosperidad y la estabilidad de dicho país. Entonces, ya para terminar, pues espero que les haya gustado mucho y ya, nos vemos después.